Entonces, ¿qué es el trauma tórax? Es una afección aguda que afecta al tórax, que afecta a la caja torácica, a su continente o a ambos. Su continente quiere decir, ¿verdad?, todo lo que está dentro del corazón, pulmón, grandes vasos. Entonces, cualquier trauma que afecte a ello va a ser entonces un traumatismo de tórax, que es una de las preguntas. Ese trauma puede ser intencional o puede ser accidental, ¿verdad? O no intencional. ¿Qué? Yo ya le pasé a Tiago eso. Ya pasé. Bueno, generalmente en el trauma, ¿verdad?, el 70% de los traumatismos cerrados ocurren en accidentes de tránsito, ¿verdad? Entonces, actualmente en la mayoría de los traumas de tórax, en el trauma cerrado, 70% de los traumatismos cerrados entonces se originan de accidentes de tránsito. Las heridas penetrantes representan más del 60% de los traumatismos torácicos y aproximadamente la mitad es por arma blanca o por arma de fuego. Y ahí es una diferencia importante. Cuando el traumatismo es penetrante y cuando es no penetrante. Cuando es penetrante, ¿qué capa es la que ahí le va a separar para que un traumatismo sea penetrante o no penetrante? La pleura. La pleura. Entonces, si no afecta la pleura, es no penetrante. Y cuando afecta la pleura, entonces el traumatismo es penetrante. Ojo. Y en el abdomen, el peritoneo. Si llega solamente a muscular y no afecta el peritoneo, entonces la herida en el abdomen es una herida cortante o no penetrante. Y cuando llega o afecta el peritoneo, entonces es una herida penetrante. Y si atraviesa todo el cuerpo, perforante. Muy bien. Excelente. La clasificación entonces de los traumatismos de tórax, abiertos, ¿verdad?, o cerrados. Y ahí entonces entra. Abierto es entonces cuando tenemos una herida cortante, y cerrado es cuando tenemos contusiones, cuando no hay solución de continuidad. Entonces, cuando no hay solución es cerrado o contuso, y cuando tiene solución de continuidad, entonces es abierto. Y ahí va a ser penetrante o no, dependiendo si es que llega hasta la pleura. ¿Está bien? Ojo eso. El trauma entonces puede ser abierto o cerrado. Abierto es cuando hay solución de continuidad en la piel, y cerrado es cuando no. ¿Cuándo va a ser un traumatismo cerrado, Isabela, verdad? Joana. Cuando no hay solución de continuidad. Y un ejemplo de cerrado, ¿cuál va a ser? Traumatismo cerrado, ejemplos. Um acidente de carro? Accidente de carro, pero ¿cómo? Se golpea con el cinturón, cuando se golpea con el cinturón, cuando se golpea con el volante, cuando un caballo te da una patada, ¿verdad? Cuando te golpean con un palo o con la culata del arma. Esos van a ser traumatismos cerrados o contusos. Y abiertos van a ser heridas, ¿verdad?, con arma blanca, cuchillo, faca, facao, machete, foice, todas esas cosas. Entonces, tiene que haber solución de continuidad y tienen que saber los ejemplos, ¿verdad?
el cinturón, o si no, el manubrio de la moto, cuando te golpean, o cuando te golpean con el casco, con el capacete. Todo eso son traumatismos cerrados. Acá está, ejemplo. Agresiones físicas o con objetos contundentes, accidentes de tránsito en motocicletas, ¿verdad? Que es el manubrio o el vehículo automotor, caída de altura, si es que no hay cortes, puede ser entonces un traumatismo cerrado. Y traumatismo abierto va a ser por arma blanca, ¿verdad? O por proyectiles de arma de fuego. Acá están los que dijimos. Los traumas abiertos entonces se clasifican otra vez en penetrantes, no penetrantes y perforantes. Penetrante si llega a la cavidad pleural, no penetrante si no afecta la integridad de la pleura parietal, y perforante es aquel que presenta una herida de entrada y salida, ¿verdad? Que perfora todo el organismo. Entonces, en el trauma de la pared torácica no penetrante, entonces está trauma de partes blandas, ¿verdad? Fracturas costales o del esternón o sea que puede haber fracturas costales, pero sin que dañen la pleura, entonces va a ser no penetrante. Pero puede haber también fracturas costales que penetran, ¿verdad? Y ahí entonces cambia el diagnóstico. El trauma del diafragma también puede ser no penetrante. Los traumas endotorácicos penetrantes, ¿verdad? Según la afectación anatómica, ¿verdad? Puede haber afectación del mediastino, compromiso pleural y parénquima pulmonar. Y acá vamos a ver entonces ¿esto qué es? Sí, rayos X. ¿Qué? Si esto está normal y acá está normal, entonces no es un hemotórax. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar? Tenemos que buscar arriba. ¿Está bien? Este es un neumotórax. ¿Está bien? Y ahí hacemos la clasificación del neumotórax. El neumotórax, para hacer la clasificación, entonces tomamos la línea medioclavicular. ¿Sí? La línea medioclavicular. Lo que está por fuera va a ser grado 1 o leve. Si está sobre la línea medioclavicular, entonces va a ser grado 2 o moderado. Y si está por dentro, nuestra raya o nuestro parénquima pulmonar, entonces va a ser grado 3 o grave. ¿Está bien? Entonces, para el neumotórax tomamos en cuenta la clavícula. En la línea medioclavicular, lo que está por fuera va a ser entonces grado 1 o leve. Si está sobre la línea va a ser grado 2 o moderado. Y por dentro va a ser grado 3 o grave. ¿Está bien? Que había una parte que dice clasificación del neumotórax radiológicamente. ¿Está bien? Entonces, así van a explicar. Se toma en cuenta la línea medioclavicular. Si nuestro parénquima pulmonar está por fuera de la línea, grado 1 leve.
Si está sobre la línea medio clavicular, grado 2 o moderado, y por dentro grado 3 o grave. ¿Sí? Muy bien. Ojo, acá está. Otra pregunta: lesiones torácicas potencialmente fatales o mortales. El neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Estas entonces son lesiones torácicas que pueden llevar a la muerte en forma rápida, ¿verdad? Si no se soluciona. Neumotórax a tensión. ¿Cuál es el tratamiento para el neumotórax a tensión? Primero la descompresión y después hay que hacer un drenaje pleural, ¿verdad? ¿Dónde se hace la punción? Segundo espacio intercostal. ¿Y cómo vamos a determinar cuál es el segundo espacio intercostal? Muy bien. La línea de luz. ¿El neumotórax abierto qué es? Cuando hay un trauma abierto. ¿Y cómo se llama la respiración que vamos a ver en el neumotórax abierto? ¿Cómo? No, en el neumotórax abierto hay una respiración. ¿Cuál era? Traumatopnea. Traumatopnea era. Ojo, traumatopnea, ¿verdad? Cuando respiras, va a salir la respiración por la herida. ¿Y cuál es el tratamiento para la traumatopnea? Curativo de 3 puntos. Muy bien. Después tenemos el hemotórax masivo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para el hemotórax masivo? Drenaje pleural. Taponamiento cardíaco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del taponamiento cardíaco? Triada de B. ¿Y con quién hacemos el diagnóstico diferencial? Con el neumotórax a tensión. ¿Y qué es el tórax inestable? Muy bien. ¿Y ahí qué respiración va a haber? Ahí es la respiración paradojal. Muy bien. Ojo. Ya están leyendo, parece. Y después hay también causas iatrogénicas de traumatismo torácico, ¿verdad? Puede ser neumotórax por punción pleural o pulmonar, puede haber neumotórax por anestesia de Kuhlenkampf, puede haber una lesión cardíaca por cateterismo, puede haber una lesión por marcapaso, puede haber una lesión por catéter de Swan-Ganz o hemotórax por lesión de subclavia o vena cava por catéter. O sea que cuando tratamos de hacer la punción por la vena subclavia o la punción subclavia, podemos hacer también un neumotórax o hemotórax. Y son causas iatrogénicas de traumatismo torácico. Esta parte no les voy a preguntar. Hay causas frecuentes de traumatismo de tórax, hay causas intermedias o de frecuencia intermedia y hay causas, ¿verdad?, poco frecuentes. Entre ellas, las más frecuentes son el hemotórax, neumotórax y hemoneumotórax. Las de frecuencia intermedia son el enfisema subcutáneo, la respiración paradójica, y entre las poco frecuentes entran quilotórax, hemotórax, fractura de escápula, fractura de esternón, fractura de la primera costilla. Todo esto son de causas poco frecuentes. ¿Por qué la fractura del esternón les parece que va a ser una causa poco frecuente?
esternón es más elástico, ¿verdad? Por la composición, entonces el esternón es difícil de que se lesione o fracture. ¿Por qué? Porque hay una cierta elasticidad. Y la primera costilla, ¿por qué les parece que va a ser difícil también? Por la ubicación. La primera costilla tiene, primero lo que está cubierto por casi todos los músculos, escalenos, todos los músculos del cuello le cubren a la primera costilla, entonces es difícil que se fracture. Pero si se fractura, entonces las consecuencias también son mayores. Puede haber lesiones nerviosas, puede haber también neumotórax, ¿verdad? Pero es más difícil la lesión de la primera costilla por su ubicación y por la protección de todos los músculos circundantes. A ver, este ya dijimos. Y acá otra pregunta. ¿Qué es el hemotórax? El hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural. ¿Y cómo vamos a hacer la clasificación? Clasificación entonces. Grado 1 va a estar hasta o por debajo del cuarto arco costal, ¿verdad? Grado 2 ya va a llegar hasta el segundo arco costal, y grado 3 más arriba del segundo arco costal. ¿Está bien? Entonces, para el hemotórax nos vamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? El grado 1 por debajo o hasta el cuarto arco costal, el grado 2 desde el cuarto o llega hasta el segundo, y el grado 3 encima del segundo arco costal. A diferencia del neumotórax, ¿verdad? Que vamos a tener en cuenta entonces la línea medio clavicular. ¿Está bien? Ojo. Y acá, ahí, vemos entonces los neumotórax, ¿verdad? Este va a ser leve, un grado 1, ¿verdad? Que va a estar por debajo del cuarto, y acá ya está entonces a nivel del segundo. Aunque no. Este está menos, y acá está más, este es más o menos el cuarto espacio intercostal. 4 más o menos. Entonces este es un neumotórax. ¿Ven? Entonces, ¿vieron cómo hace rato se veían toda el parénquima y la silueta? En la otra radiografía acá también se veía, ¿verdad? Y en este ya hay entonces una acumulación de líquido. Entonces este es un hemotórax. En la tomografía, entonces, vamos a ver, tenemos que ver generalmente todo negro, y cuando hay sangre, vamos a ver entonces con una coloración diferente. Esta es la tomografía. Generalmente tenemos que ver entonces de esta forma nuestra tomografía, y acá vemos el espacio ocupado por sangre. Cuando hablamos de hemotórax masivo, este espacio colecta al menos 1500 cc de sangre en la cavidad torácica. Cada hemotórax puede colectar hasta 3000 cc de sangre, y se va a caracterizar entonces por la descompensación hemodinámica y puede llegar hasta el shock hipovolémico, ¿verdad? Entonces, cuando hay más de 1500 ml en la cavidad torácica, entonces hablamos de hemotórax masivo. Y ahí entonces la solución es el drenaje. Pero, ¿qué pasa? Si es que nosotros hacemos el drenaje, tenemos que ver cuánto de sangre sale, ¿sí? Si sale más de 1500 al colocar, entonces es indicación de cirugía.
Y o si sale Se sai mais de 15, né? más de 1500 al colocar, o si sale más de 250 en 4 horas durante 6 horas, entonces es también indicación de toracotomía al colocar el drenaje. Entonces eso quiere decir que hay un hemotórax masivo, hay una pérdida grande de sangre, y generalmente esas pérdidas grandes pueden ser por lesiones de vasos. Entonces tenemos que hacer una toracotomía para poder solucionar. Solamente con el drenaje no vamos a solucionar. 250, né? 250 cada 4 horas. 2.500 ou 250 ml por hora durante 4 horas es indicación. Y eso da más o menos 1500. Entonces, si nosotros colocamos nuestro tubo y sale 1500 de una vez, indicación de toracotomía. O si colocamos y en la primera colocación sale 250, entonces tenemos que controlar otra vez en la segunda hora. Si vuelve a salir 250 o 300, ¿verdad? Controlamos otra vez otra hora, y después al sumar 4 horas nos va a dar aproximadamente 1500, entonces es indicación de cirugía, indicación de toracotomía. Mas assim, a pessoa espera, tipo, por exemplo, já drenou 1500 e na primeira hora mata 250. No. Si vos colocás y sale 1500, no, o si sale 1000, ya se hace toracotomía. Yo te digo si es que colocamos y sale 250 de una vez. Entonces ahí sí es indicación, pero si al colocar ya te sale un 500, después ya sale 700 y después sumas un poco más, entonces ya es indicación de toracotomía. El problema es cuando colocamos y sale 250, 300. Entonces ahí tenemos que esperar otra vez 1 hora y mirar otra vez cuánto salió. Si aumentó, ya tenemos que estar expectantes como para hacer una toracotomía. No, vamos a dejar también que salga todo ese volumen para después hacer la toracotomía. ¿Qué? A partir de 1000 se faz. Sí. Esos son números, ¿verdad? Pero en la práctica uno ya va... Y el manejo, ¿verdad? Es manejo de la vía aérea. Siempre hay que controlar las vías aéreas, cuidando la... ¿Qué hay que cuidar? Vía aérea y... No, en el paciente traumatizado, ¿qué hay que cuidar? Vía aérea y cervical. Manejo de la vía aérea y cervical. Aportar grandes concentraciones de oxígeno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre oxigenación y ventilación? Oxigenação é só a troca de oxigênio. A ventilação é só a entrada de ar e saída. Muy bien. Ventilación es el flujo de aire que hay. Y la oxigenación es el intercambio de oxígeno en la sangre, que es lo más importante. Hay que poner doble vía a todos los pacientes, hay que hacer transfusión e instalar tubo de drenaje pleural. Y toracotomía si es necesario. ¿Cuáles son las indicaciones de toracotomía? 1560 entonces a la colocación, o un conteo de 250 ml en 4 horas. Y los criterios para retirar el tubo. Ustedes ya saben cuáles eran los criterios.
¿Qué es el neumotórax? Es la colección de gas en el espacio pleural. Las causas más comunes son fracturas costales, ¿verdad? O trauma por arma de blanca o arma de fuego. El neumotórax tiene varias formas de presentación. Puede ser normotensivo, puede ser atención o hipertensivo, que es el más peligroso, y también el neumotórax abierto, que es también peligroso. Acá está la clasificación que dijimos hace rato, ¿verdad? Se toma entonces en cuenta la línea medio clavicular. Si está por fuera de la línea, entonces es grado 1 o leve. Si está sobre la línea, grado 2 o grave. Y si está por dentro, grado 3 o grave. Acá está entonces el manejo del neumotórax hipertensivo. Se hace entonces la descompresión torácica en el segundo espacio intercostal, siempre entonces sobre el borde inferior de la costilla, el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Para evitar entonces lesionar el paquete vasculonervioso. Y el neumotórax abierto, ¿verdad? Es una herida succionante de tórax por diferencia de presiones. El aire entra por la herida y no contribuye a la oxigenación. Entonces se siente cuando entra y sale el aire. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? La curación con 3 puntas. ¿Para qué? Para que ahí entonces sea unidireccional, para que no entre aire en esta herida. Y acá está más o menos un curativo de 3 puntas. Acá está otra vez, ¿verdad? Se hace un curativo de 3 puntas. ¿Para qué? Para que sea unidireccional, para que solamente salga y no pueda más entrar. Neumotórax. Acá hay entonces un neumotórax. ¿Y hacia dónde tienen que direccionar su tubo de drenaje? Hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué es mejor direccionar hacia abajo? Porque si tenemos un neumotórax y direccionamos hacia arriba, entonces solamente vamos a drenar el aire y no vamos a saber si podemos drenar todo el hemotórax. En cambio, si dirigimos hacia abajo, vamos a drenar todo el hemo y también por absorción va a salir el neumotórax. Heridas y eso. Fracturas costales. Y después está el tórax inestable. El tórax inestable se define como el movimiento paradójico de la pared torácica, ¿verdad? Vamos a encontrar la respiración paradojal. Y ahí tienen que explicar cómo es. ¿Y cuál es su mecanismo? Es la fractura, ¿verdad? De 2 arcos costales, o sea que de más de 2 costillas y que se afectan 2 arcos costales. Por eso entonces hay una diferencia de movimiento de las costillas en la respiración. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para el tórax inestable? Primero hay que comprimir, ¿verdad? Si es que es
posterior, entonces colocarle al paciente sobre ese lado o comprimir con algo. Y el tratamiento va a ser la cirugía, va a ser el cerclaje de esas costillas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no produzcan más lesiones y para que también disminuya el dolor. ¿Está bien? Porque ¿qué pasa? Si es que dejamos, si esta costilla dejamos que estén ahí libremente, entonces en algún momento pueden entrar y lesionar la pleura. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen unos cerclajes de las costillas y ahí entonces evitamos que haya ese movimiento. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Muy bien. Y acá vamos a hablar del taponamiento cardíaco, ¿verdad? Lesiones cardio-pericárdicas. La mayoría de los pacientes fallecen en el lugar del accidente. O sea que cuando hay un traumatismo cardíaco, entonces y hay un taponamiento, generalmente no llegan hasta el hospital. Y si llegan, entonces ahí tenemos que hacer el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Contusión cardíaca, desgarro y taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? Acá no está. Bueno, entonces, el taponamiento cardíaco, ¿qué es? Es la acumulación de sangre en el espacio pericárdico que impide el buen funcionamiento del corazón y puede llevar a la muerte. ¿Está bien? Ojo entonces, eso ya le dije en la práctica, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pericardiocentesis. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por la triada de Beck: hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos o apagados. ¿Está bien? Entonces, la triada de Beck: hipotensión, ingurgitación o distensión yugular y ruidos cardíacos disminuidos o apagados. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Neumotórax hipertensivo. Y acá se ve la pericardiocentesis. Entonces, ubicamos, ¿verdad? Ubicamos en la región 1 centímetro por dentro del apéndice cifoides, debajo del arco costal, y dirigimos hacia la escápula izquierda. A 45 grados, entonces, colocamos 1 centímetro por fuera, dirigimos hacia la escápula y a 45 grados nos vamos introduciendo, ¿verdad? Y con monitoreo electrocardiográfico o ayudado con ecografía. Si no tenemos nada de eso, entonces, ¿cuándo vamos a saber que estamos en el pericardio? Sangre oscura. Si sale sangre roja, quiere decir que lesionamos el miocardio, tenemos que retirar. Si de por ahí tenemos monitoreo electrocardiográfico, cuando llegamos al miocardio va a haber una alteración de la línea. Alteración electrocardiográfica. Ahí tenemos que detenernos otra vez. Muy bien. Y después ya vienen macanadas. O sea que no son tan macanadas, pero que no vamos a usar. Y ahora vamos a hablar del trauma abdominal. Trauma de tórax y trauma abdominal. Já tá no Thiago 2.
Yo le mandé la semana pasada. Sí, fecha. Eu vou botar pra trabalhar no centro. Eu vou no salão no centro. Eu vou sempre 29. Eu vou cumprir aqui. ¿Están completando? ¿Hay alguna duda que no pudieron completar todavía? No. Hay muchas dudas. Como é que é? Eu queria. Ai, meu Deus, deu branco agora que eu queria perguntar. Ah, sobre a retirada da sonda. Sí. É, ¿Cuál de las a zonas? sonda vesical. Sí. Primeiramente tem que fazer o teste da bexiga e clampear. Se puede hacer el ejercicio vesical, ¿verdad? Pues, legalmente podemos retirar nomás, pero ahí el paciente puede tardar muchos días o muchas horas o días en poder orinar normalmente otra vez. En cambio, si nosotros hacemos el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es? Clampeamos y esperamos hasta que tenga ganas de orinar. Ahí soltamos, ¿verdad? Orina todo y después clampeamos otra vez. Y en la segunda o tercera vez que tiene ganas de orinar, ahí podemos retirar. ¿Verdad? Se aspira todo el aire del baloncito y ahí retiramos. ¿Y por qué es importante ese ejercicio? Porque cuando colocamos la sonda, ¿verdad? Como toda la orina que llega, entonces va saliendo directamente y la vejiga no está trabajando, entonces se queda hipotensa. Entonces va a tardar unos días en volver a la normalidad. Por eso hacemos ese ejercicio. Realmente podemos sacar nomás de una, pero es mejor hacer ese ejercicio. Se clampea hasta que tenga ganas de orinar. Ahí entonces sacamos, orina todo y podemos clampear otra vez hasta la siguiente vez que tenga ganas de orinar. Y ahí retiramos. Só esse, então. Solo eso. ¿Y por qué es importante entonces cuando hay un globo vesical o un vejigoma no retirar, o sea que no drenar todo de una vez para evitar una lesión epitelial? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si colocamos la sonda, drenamos todo de una vez, entonces va a haber una compresión y ahí puede haber una lesión epitelial. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la sonda, drenamos 200, 300, clampamos o pinzamos, esperamos media hora y después drenamos todo el contenido, ¿verdad? Para evitar esa descarga brusca y evitar una lesión epitelial. Até quantas vezes a gente tem que fazer? Quantas vezes? Uma só? Três? ¿Para cuál? El ejercicio, 2 o 3. 2 o 3. No sabía, parece la gallina. Mas entrou de férias. Mas podia entrar também já. Tá todo mundo cansado. Ya, este es el último ya. Não, mas não é bom. No, pero ya, hoy vamos a hacer una clase corta. Não é igual não. No, bueno. Y la semana que viene vamos a hacer ya un simulacro del examen. Simular tudo isso. Vamos a hacer un pretest. Bueno, ya voy a traer las bolillas, ya van a sacar, vamos a ver lo que ya saben. Vai errar no teste, não Y na es mejor aula. ya errar la Errar no semana que teste. viene y prepararse Se para nada. quando tudo já passou, já. Y ya va a ser más fácil para... Vai ser 60-40, doutor? Menos 50%. Não, vai pegar 50-50, né? Antes era 50-50. Sí, pero ahora vamos a hacer 60-40. Pero ¿por qué ustedes É rinden porque tan a mal eso? prática tá. É porque na prática a gente, assim, não é que seja ruim a prática, mas é que como foi cambiou de professor, estão um pouco perdidos assim. Incluso, da final, por exemplo, não sabemos como, pelo menos até a hora, não sabemos como vai ser. Tem um tema, pero não sabe se vai perguntar definições, se Ela não sabe. é amplo, tudo. É muita Pode ser coisa. qualquer coisa. E assim, E assunto diferente. Não bate com a sua.
Votação e sala. Pero muchos colegas E a outra achou que foi bem Bueno. específico sendo laboratório. El trauma abdominal, A gente botou na menos pior. É porque foi assim, ela disse assim, se vocês escolherem a Bolívia, aí ela bota 20 perguntas, se você não souber uma, já baixa totalmente sua nota, né? Não, já era. Já era. Não era pra baixo, não. Tinha Já que saber era. tudo. Aí Aí o Ou seja, pessoal ela não... foi tendenciosa. A gente ela não foi- vai Aí o pessoal não queria. Imagina. Aí a segunda opção era a prática no laboratório. Aí o pessoal, porque a gente teve pouca prática, não sei o que, não sei o que. E coisa que a gente já fez faz tempo, né? Aí ela falou assim, na Não prática quiser. do laboratório vocês vão ter que me falar nome e sobrenome de tudo. Qual foi das Sério, séries? caramba. Do tudo assim, tipo, O que você estiver fazendo tem que falar. e nome e sobrenome. Ela falou desse jeito. Não sobrenome nas relações da mesa cirúrgica. E o outro era o tema livre. Você entra lá e ela começaria a te perguntar. Aí, por exemplo, se ela disse que você não sabia o que ela estava te perguntando, ela ia guiando. Vai, né? Se vocês estão confiando demais nela, viu? Ai, Graças a Deus que a fé de vocês é grande. Mas peraí, tu tava as duas no dia, tá? cara. bueno, Foi o menos pior. trauma abdominal. ¿Qué es el trauma abdominal? Tem que fechar confiando no ano. Sí. Tá, sabe? Se Deus quiser. Todo este es trauma abdominal. Después, ¿cómo dividimos entonces los traumas abdominales? Abiertos y cerrados. Y los abiertos pueden ser penetrantes y no penetrantes. Y penetrante entonces, ¿cómo va a ser? Si atraviesa el peritoneo. Acá ya es el peritoneo entonces. Entonces, en el trauma abdominal también se clasifica en abiertos y cerrados, ¿verdad? Y los abiertos pueden ser penetrantes y no penetrantes. Penetrantes es cuando atraviesa el peritoneo. Y ahí, ¿cuál era lo importante? Esta parte. En el traumatismo cerrado, entonces, ¿qué vamos a afectar más? Los órganos macizos. El hígado, el vaso y los riñones. Entonces, en el trauma cerrado, los órganos macizos se ven más afectados. Hígado en primer lugar, vaso y después los riñones. Y en el traumatismo, acá, hígado, vaso y riñones en orden de frecuencia. Hígado, vaso y riñones. Órganos macizos. Y en los traumatismos abiertos, el intestino delgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocupa mayor parte del abdomen. Entonces el intestino delgado va a ser el más afectado. Y después viene el estómago y el colon en orden descendente. ¿Está bien? Entonces, traumatismo cerrado, órganos macizos. Traumatismo abierto, los órganos intestinales. El intestino, estómago y colon. Y esta parte, no. Después manejo, bla, 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 bla. Este sí, espérenme. Acho que eu vou usar aquele fatiado, sabe? Aquele adesivo. Y había una parte que decía entonces que era el ecofaz. ¿Se acuerdan? El ecofaz, entonces, ¿qué es? Es una ecografía
que se hace al paciente politraumatizado para determinar si es que hay presencia o no de líquido intraabdominal. ¿Y cuáles son los puntos de referencia? Entonces va a ser la región subcostal para ver si es que no hay un taponamiento cardíaco, en la región espleno-renal a la izquierda y a la derecha en la región hepato-renal. Y la región hepato-renal se llama también espacio de Morrison. Y abajo van a irse en la región suprapúbica. Entonces van a ser como una cruz, ¿verdad? Subcostal, suprapúbica, después viene espacio de Morrison o hepato-renal y después espleno-renal, ¿verdad? Entonces de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ojo, entonces el ecofaz. Una ecografía que se hace entonces al paciente politraumatizado para determinar si es que hay líquido libre en la cavidad. Y después... La diferencia entre defensa muscular y contractura muscular. La defensa muscular es voluntaria y la contractura muscular es involuntaria. ¿Está bien? La contractura ya es cuando hay signos de irritación. Entonces, hay una irritación y los músculos ya están contracturados o, ¿cómo se le llama también? Abdomen en tabla. Es involuntario. En cambio, la defensa muscular es voluntario. Cuando hay dolor y se hace la palpación, entonces el paciente contrae esa región como para defender. Esa es la defensa muscular cuando es voluntario. Y la contractura es involuntario. Es signo de irritación peritoneal. Só que achei que tá errado. Ah, tá, ao contrário. ¿Qué pasó? Ó, porque na penúltima, a contratura muscular é frequentemente involuntária. Ah, no, este está, acá vamos a corregir. La contractura es involuntaria o puede responder a lesiones de la vecindad tales como fractura. Acá tiene que ser involuntaria y la defensa es voluntaria. Vamos a cambiar ahora mismo. Ya está. A ver, continuamos. Ahí ya está. Es involuntaria. Percusión. Esta parte es importante. Cuando hay timpanismo hepático, ¿qué signo es? Timpanismo hepático. Perforación de vísceras huecas. ¿Y cómo se llama? Signo de Bopper. ¿Y cuál es el signo de Jover? Es en la radiografía. De Bopper y Jover. Jover es en la radiografía cuando vemos que hay aire
entre el hígado, ¿verdad? Entre el hígado y el pulmón no hay ninguna separación. Y el signo de Jover, entonces en la radiografía, vamos a ver otra vez acá una separación que no tiene que haber. ¿Está bien? Y el signo de Popper es entonces el timpanismo hepático. En esta región tiene que ser mate, pero cuando hacemos la percusión va a haber un timpanismo que no tiene que haber. Ese es el signo de Popper. Y el signo de Jover es en la radiografía. ¿Está bien? Ojo eso. Cuando hay perforación de vísceras huecas y hay un neumoperitoneo, signo de Jover, radiográfico. Signo de Popper, a la percusión. La misma cosa, solo que en visiones diferentes. En visiones diferentes. Uno es semiología, Não está rachado de nada. Muy bien. Uno es la semiología y el otro es con método auxiliar. Ocultación, bla, bla, bla. Tacto rectal. Y acá está. Todo. Había uno que decía la importancia del tacto rectal. Y acá todo. Acá no hay nadie. Que possa fazer o toque retal. Vamos ver si tem alguém aqui. El año pasado tenía un alumno muy simpático. Cuando le tocó tacto rectal, Ficou animado. fue su mejor definición. Ahí sacó 100% en. Mira lo que más. Pero que mais sabia. La parte que más sabía fue otra. No, para la definición digo, o sea que cuando le tocó hablar del tacto rectal, cuando le salió la importancia del tacto rectal, fue lo que mejor definió y ahí bueno, tacto rectal, todo. El tacto vaginal también es importante, ¿verdad? En las pacientes, ¿verdad? De significado similar al tacto rectal. También pueden palparse fracturas óseas de las paredes vaginales, presencia de sangre indica lesión de órganos genitales. Acá, sonda nasogástrica, vamos a ponerle sonda nasogástrica y para ver, o sea que la importancia, acá está toda la parte de sonda nasogástrica. Y la contraindicación de la sonda nasogástrica cuando sospechamos de fractura de base de cráneo. ¿Y cuáles son los signos de fractura de base de cráneo? Ojo de mapache, signo de Basler y todo eso. ¿Está bien? Ahí está. La contraindicación es cuando sospechamos de fractura de base de cráneo. Y acá están entonces, ojo de mapache, signo de Basler, rinorragia o salida de líquido por la nariz, líquido cefalorraquídeo, o otorragia o salida de líquido cefalorraquídeo por la oreja. Acá habla de la sonda de Foley, ¿verdad? Que es importante entonces hacer el sondaje, pero cuando está contraindicado, ¿verdad? Cuando hay sangrado en el meato urinario que no es hematuria. Hematuria es diferente a uretrorragia o sangrado en el meato urinario. ¿Está bien? Hematuria puede venir desde el riñón, ¿verdad? En cambio, el sangrado en el meato urinario o la uretrorragia es cuando hay lesión de la uretra. Es diferente. No digan hematuria. Hematoma escrotal o perineal o deseo o imposibilidad de orinar por parte del paciente. Cuando tiene tenesmo, también hay que sospechar de lesión uretral. Y ahí entonces hacemos una
uretrografía, ¿verdad? Se le pone en la punta, se pone un contraste, se hace radiografía y ahí vemos entonces si hay lesión o no. Y si no, entonces colocamos. ¿Está bien? O traumatismos abiertos y penetrantes que nunca tienen que... Y terminamos. Muy bien. Isso é uma pergunta. No caso, na hora do exame, vai ter as questões. Você vai perguntar ou vamos só falando e depois perguntar? Sí, Vai falar duas. las dos cosas. Pueden ir hablando, y si no saben les pregunto, o si ya saben de más ya podemos pasar. Então A gente vai ter um tempinho para sentar e escrever, Estudien y la Lucas? semana que qué? A gente vai ter um tempo para sentar e escrever para Sí, depois. van a entrar 3 personas, ¿verdad? Al primero le vamos a dar 10 minutos, pero después ya van a ir pasando, ¿verdad? Pero el primer grupo sí van a tener 10 minutos el primero por lo menos, y después ya van a venir a hablar. Tienen 10 minutos para escribir cualquier cosita ahí si quieren. Só de pensar meu coração